Hola, mi nombre es Janine Mora, soy estudiante profesional en deporte de la Universidad Magdalena de cuarto semestre y el día de hoy voy a hablar sobre la historia del ciclismo colombiano. La historia del ciclismo en Colombia es una de las más admiradas del deporte nacional, no solo por los títulos internacionales, sino porque el ciclismo nació desde la cultura popular y se convirtió en un símbolo de esfuerzo, sacrificio y orgullo. En los inicios de la década de 1930 a 1950, el ciclismo llegó a Colombia con las primeras bicicletas importadas en los años 30. Al principio no existían competencias oficiales, pero sí se realizaban pequeñas carreras en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. El gran impulso ocurrió en 1951 cuando se organizó la primera Vuelta a Colombia, una carrera de más de 1000 kilómetros que atravesaba montañas, carreteras sin pavimentar. Los ciclistas de aquella época corrían con bicicletas pesadas y dormían donde podían. Aún así, el país se enamoró del ciclismo desde ese primer evento. Ese mismo año, el primer campeón fue Efraín Forero, conocido como el Zipa, quien demostró que fue un colombiano que podía dominar carreras de resistencia. La era de los escarabajos era en la época de 1970 a 1990. A partir de los años 70, Colombia comenzó a ganar reconocimientos internacionales. Los ciclistas colombianos se hicieron famosos por su capacidad para subir montañas, motivo por el cual en Europa los apodaron o le pusieron apodos como los escarabajos. Los más destacados de esta carrera fueron Martín Emilio, conocido como Cochise Rodríguez, ganó campeonatos mundiales de pista y fue el primero colombiano en competir con éxito en Europa. El segundo fue Lucho Herrera. Este ciclista marcó historia al convertirse en el primer latinoamericano en ganar la Vuelta a España en 1987. Además, ganó etapas como el Tour de Francia y fue uno de los mejores escaladores del mundo. El tercero, conocido como Fabio Parra, logró podio en la Vuelta a España y en el Tour de Francia, consolidando a Colombia como potencia de montaña. En esta época hizo crecer la identidad ciclista del país y llenó de inspiración a nuevas generaciones. La crisis y la transición de este deporte en 1990 a 2005. En los años 90 y a principios de los 2000, el ciclismo colombiano vivió una etapa muy difícil, que fue menos apoyo económico, pocas oportunidades para competir en Europa, dificultades de organización deportiva, pero aún así surgieron talentos que mantuvieron vivo el deporte, como Santiago Botero, quien ganó el Campeonato Mundial de Contrarreloj en el 2002. El renacer del ciclismo colombiano en los años 2006 y 2013, el verdadero surgimiento llegó cuando ciclistas jóvenes empezaron a entrenar profesionalmente en Europa, especialmente en equipos españoles e italianos. Aparecieron nombres como Rigoberto Urán, Sergio Henao, Carlos Betancourt. Ellos abrieron puertas a una nueva generación de campeones. En la época dorada, 2013, en la actualidad, es considerada la mejor etapa del ciclismo colombiano. Aquí aparecieron los mayores logros de la historia del ciclismo, como Nairo Quintana, que ganó Giro de Italia en el 2014, Vuelta a España en el 2016 y fue subcampeón del Tour de Francia. Con él, Colombia volvió a estar en la élite mundial. El segundo, Egan Bernal. En el 2019 hizo historia al convertirse en el primer colombiano y el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia, la carrera más importante del mundo. En tercera posición tenemos a Mariana Pajón, BMX. Ha ganado 2 oros olímpicos, 18 títulos mundiales, es la deportista más laureada en la historia del país. También tenemos a Carlos Ramírez, 2 veces medallista olímpico en el BMX, y también tenemos otros grandes ciclistas actuales como Daniel Martínez, Esteban Chávez, Miguel Ángel López, Fernando Gaviria y Álvaro Ode. Todos ellos han logrado etapas y podios en las mejores carreras del mundo. Ahora bien, nos preguntamos por qué Colombia es tan fuerte en el ciclismo. Hay varias razones. Una, geográfica llena de montañas. Nuestros ciclistas crecen entrenando en alturas y subidas fuertes. 2. Cultura ciclista. En muchos pueblos la bicicleta es parte de la vida diaria de todas las personas.
2023, competiciones nacionales fuertes, la Vuelta a Colombia, el Clásico en RCN, siendo escuelas de campeones, disciplinas y resistencia. El ciclismo se destaca por su mentalidad y su capacidad de sufrimiento. En esta parte del video hablaremos sobre los fundamentos técnicos, de cómo obtener la medida de bici, ya sea de MTB o ruta. Bien, para obtener esta medida es indispensable saber la medida de longitud de entrepiernas. Esta es fácil de obtener y lo haremos en un momento. A continuación realizaremos la medición de la longitud de entrepiernas y para eso necesitaremos un libro que nos va a ayudar a simular el sillín y un metro para realizar nuestra medición. En este caso, la persona que nos va a ayudar a realizar la medición debe estar descalzo en una superficie plana para el apoyo. La persona tomará el libro y se lo pondrá en su entrepierna, simulando la silla, y con el metro desde el suelo, realizaremos la medición hasta el lomo del libro. Sabemos la forma en la que debemos determinar la longitud entre piernas. Este dato lo utilizaremos para calcular el tamaño del marco en MTB y ruta. El cálculo lo realizaremos con mis medidas, ya que había tomado la cual es de 71 centímetros de longitud de entrepiernas, utilizando la fórmula que dice. En el caso de las bicis de MTB sería talla en pulgadas igual longitud entre piernas por 0.21. Es decir, que en mi caso la talla es igual a multiplicar de 71 centímetros por 0.21. Esto nos arroja un resultado de 14.91 pulgadas, que lo redondeamos a 15 pulgadas. Y en caso de la bici de ruta sería talla en centímetros igual a la longitud de piernas por 0.65. Es decir, que en mi caso la talla es igual a multiplicar de 71 centímetros por 0.65, que esto nos arroja un resultado de 46.15 centímetros, el cual lo redondearemos a 46 centímetros. En el caso de las bicis de BMX no es necesario la medición de longitud de entrepierna, puesto que la persona suele ir todo el tiempo de pie. Para esto solo es necesario la altura de la persona y se toma como referencia una tabla como esta. En mi caso, yo mido 1.55 metros, el tamaño de mi bici debería ser aproximadamente de 20.5 pulgadas. Ahora hablemos de cómo poner las calas en una bici de ruta. Para colocar de mejor forma las calas en las zapatillas en una cicla de ruta es indispensable tener una pluma y cinta de papel para poder realizar las marcas que sean visibles y no ensuciar las zapatillas. Para iniciar a medir, con las zapatillas puestas pegaremos un trozo de cinta de cada lado de las zapatillas y por medio del tacto localizaremos el metatarso del primer dedo pulgar y el quinto dedo del pie, que sería el meñique, y realizaremos una marca. Con las zapatillas en las manos nos disponemos a unir estas dos marcas trazando una línea recta y marcamos la mitad de esta diagonal. Ya teniendo marcada este punto medio, nos disponemos a alinear la marquilla que tienen las calas con la línea que trazamos en el paso anterior y atornillamos las calas. Por último, ya montados en la bici, terminamos de ajustar nuestras calas como mejor le parezca al ciclista o como mejor le convenga. Para las calas en la bici de MTB, el objetivo principal es alinear el centro de la cala con la parte más ancha del pie. El punto de partida tradicional es la ubicación entre la cabeza del primer y quinto metatarsiano, la zona del que diríamos que es la zona del juanete y el dedo pequeño. Se ajusta el ángulo de la cala para que el pie se sienta alineado y cómodo al pedalear, evitando molestias en los tobillos, rodillas y caderas. Esta se ajusta a la posición lateral de la cala para que quede centrada y estable.
tanto para carretera como para MTB. Esta distancia lateral debe ser adecuada para cada tipo de cala y pedales, así como para la anatomía del ciclista. Las diferencias claves entre estas calas son: las calas de carretera son más grandes, planas, rígidas para maximizar la transferencia de potencia. Las de MTB son más pequeñas, con un diseño que permite un enganche y desenganche rápido y que además está pensando para caminar con los zapatos por terrenos irregulares. ¿Cómo graduar la altura de un sillín? Para ajustar correctamente la altura de un sillín de la bicicleta es esencial garantizar una postura cómoda, eficiente y libre de lesiones. Una posición adecuada mejora el rendimiento en el pedaleo y previene molestias en las rodillas, caderas y la zona lumbar. Un sillín mal calibrado puede provocar tensión muscular, sobrecarga en las articulaciones y pérdida de eficiencia. Para calcular la altura ideal del sillín y garantizar un pedaleo eficiente y cómodo, es importante tomar medidas precisas y aplicar fórmulas específicas. El primer paso sería medir la longitud de la entrepierna, ya que esta es una medida necesaria para determinar la altura del sillín. Esta medida será la base para calcular la altura ideal. Una vez obtenida la medida de entrepierna, se aplica la fórmula clásica de Lemon para estimar una altura teórica del sillín, que sería altura del sillín igual longitud entrepierna por 0.88. En mi caso, la longitud de entrepierna es de 71 centímetros. Con esto reemplazaremos en la fórmula que daría altura del sillín es igual a multiplicar 71 centímetros por 0.88 que me arroja un resultado de 62.48 centímetros. Esto significa que la distancia entre el eje del pedal donde gira la biela y la parte superior del sillín debe ser de 62.48 centímetros. La medición se realiza sobre la cicla de la siguiente manera. Haremos la medición de la altura del sillín. Mi resultado dio 62.48. ¿Cómo lo vamos a medir? Principalmente mediremos desde el eje central del pedal, siguiendo esta línea recta que se forma hasta lograr la medición de mi altura del sillín, que es de 62.48. Sería por 48, por aquí más o menos, y nos tocaría ajustar bien el sillín, que sería. ¿Cómo graduar el retroceso del sillín? Primero debemos saber qué es el retroceso del sillín. El retroceso del sillín es la distancia horizontal entre la punta del sillín y la vertical que pasa por el eje del pedalier, que sería el centro de la biela. Afecta directamente la posición de la rodilla respecto al pedal y el equilibrio del cuerpo sobre la bicicleta. Debemos tener en cuenta pasos para graduar el retroceso del sillín. 1. Montar la bicicleta en un rodillo o apoyada firmemente. De esta me aseguro de que esté nivelada. 2. Colocar la biela horizontal, posición del tercer punto. Esto significa que la biela debe estar paralela al suelo con la pierna en una posición de empuje. 3. Colocar una plomada desde la rótula, hueso frontal de la rodilla. Me siento en el sillín con mi postura normal, dejo caer una plomada, puede ser un hilo con un peso, desde justo debajo de la rótula hacia abajo. 4. Medir el lineamiento con el eje del pedal. El hilo debe caer exactamente sobre el eje del pedal
o muy cerca. Si cae detrás, muevo el sillín hacia adelante, y si cae ahí delante, lo muevo hacia detrás. Mi retroceso del sillín quedó en 4.5 centímetros, desde la vertical del eje del pedal hacia atrás. Esta medida puede variar según el largo de mis piernas y la biomecánica personal, pero ese fue el punto donde la rodilla quedó bien alineada con el eje del pedal. ¿Cómo podemos graduar el largo de la potencia y el manubrio? Para graduar el largo de la potencia y el manubrio, tiene que ver con ajustar la bicicleta para que vaya uno más cómodo y en una buena posición, sin forzar ni la espalda, los brazos ni el cuello. Primero, lo que se busca es encontrar una postura donde puedas pedalear bien, respirar sin problemas y no sentir dolor en las muñecas, hombros y espalda. Para eso se debe revisar dos cosas principalmente: el largo de la potencia, que es la pieza que une el manubrio con la dirección de la bicicleta, y la posición del manubrio. ¿Cómo se gradúa? 1. Primero te sientas en la bicicleta y adoptas tu posición normal de pedaleo. Es importante que estés cómodo y que tus manos caigan naturalmente sobre el manubrio, sin estirarte demasiado ni quedar encorvado. 2. Luego se evalúa el largo de la potencia. Si la potencia es muy larga, vas a quedar estirado hacia adelante y puede dolerte el cuello o los hombros. Si es muy corta, vas a ir demasiado erguido y puedes perder eficiencia al pedalear. Lo ideal es que puedas mirar al frente sin levantar mucho la cabeza y que haya una ligera flexión en los codos.